una mesa para tocar el tema de la flexibilización laboral con dos compañeros de mucha trayectoria en el ámbito sindical. Va a hacer uso de la palabra el primer compañero Segundo Ponce. Él ha sido secretario general del Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social, presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, ha sido miembro del Consejo Nacional de Trabajo, vicepresidente de la Federación Interamericana de Trabajadores de la Seguridad Social de América Latina, del año 87-89, también ha sido vicepresidente de la Federación Internacional de Técnicos y Profesionales, con sede en Costa Rica. En su actividad partidaria ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional en el periodo 2002-2006 como director nacional de trabajo. Ha sido profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad San Martín de Porres, asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, entre otros cargos en el sector público. El tema que nos convoca hoy día es justamente el tema de la flexibilización, que como se adelantó un poco, este gobierno ya ha lanzado señas de que quiere hacer una flexibilización laboral, que como se ha mencionado es en realidad intentar reducir los derechos laborales, ¿no?, de los trabajadores. Y por eso el compañero Segundo Ponce va a tratar el tema en primer lugar. Compañero, miembro de la mesa, compañero Nelson, dirigente de Nuevo Rumos, uno de los colectivos más importantes que tiene el aprismo en el país, compañeras y compañeros. El Perú es un país de enormes necesidades, de grandes precariedades económicas, es un país en vía de desarrollo, pero también es un país de desafíos y de grandes retos. Tenemos grandes desafíos en sectores tan importantes como educación, salud, seguridad social, pensiones, las pensiones de nuestros viejos, pero también tenemos grandes desafíos en materia de trabajo, que es lo que hoy día nos convoca. Antes de analizar un poco la política laboral del gobierno que pretende implementar, es necesario tener en cuenta algunos datos estadísticos. El Perú tiene 31 millones de habitantes. De esos 31 millones de habitantes, 17 millones forman parte de la población económicamente activa, es decir, aquellos que están en edad de trabajar de 15 a 65 años. De esos 17 millones de peruanos, 12 millones son trabajadores informales, es decir, trabajadores que no están en planilla, no tienen seguro de salud, no tienen pensión, no tienen gratificación de julio, diciembre, CPS, vacaciones, es decir, trabajadores sin ningún tipo de derechos. Esa diferencia entre los 17 millones y los 12, los 5 millones, están vinculados al sector público, trabajadores del sector privado. En el sector público, ¿cuántos trabajadores tenemos actualmente? Tenemos 1.400.000, y de esos 1.400.000, 270.000 trabajadores tienen contratos temporales, los famosos CAS, que es la herencia de Alan García. En el régimen privado, de 3.500.000 trabajadores, 2.300.000 tienen contratos fijos, es decir, también trabajos temporales. Si sumamos de esa población formal, de esos trabajadores formales, vemos quienes tienen contratos temporales, estamos hablando de casi 2.600.000. De cada 5, 4 trabajadores en el Perú formales tienen contratos temporales. ¿A dónde quiero llegar? Que en el Perú no hay rigidez laboral. Tenemos una inmensa masa de informales, tenemos trabajadores con contratos fijos, entonces no hay rigidez laboral, que es lo que los asesores del gobierno o los sectores empresariales quieren sorprender al país para aplicar políticas laborales que pretendan seguir restándole y disminuyendo los derechos a los trabajadores. El gobierno, el 31 de diciembre del año pasado, ha publicado el Decreto Supremo 345, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Esta política nacional, de acuerdo a lo publicado, tiene 4 pilares fundamentales, 4 áreas que considera el gobierno fundamentales frente al problema del mercado de trabajo, de los
problemas laborales. ¿Cuáles son esos? Infraestructura, innovación, educación y mercado de trabajo. Esta noche no vamos a hablar de esos tres primeros, sino vamos a hablar de lo que hoy día nos han asignado como tarea, ver la reforma laboral del gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea del gobierno para emitir una norma de esta naturaleza? ¿Cuál es el enfoque para el gobierno? El problema en materia de mercado de trabajo en el Perú es la enorme informalidad. O sea, tenemos 72.5 de trabajadores de la PEA informales, sin derechos, y también otro problema para el gobierno es la baja generación de empleo. Y el argumento es que esto es consecuencia del costo del trabajo. Es decir, para los defensores de las políticas neoliberales, el costo del trabajo en el país es un grave problema generador de informalidad y de baja generación de empleo, y eso genera como consecuencia un menor crecimiento, según ellos, de la productividad, un menor crecimiento de los salarios y de los empleos, una mayor vulnerabilidad de los derechos laborales de los jóvenes y de las mujeres y una mayor informalidad. ¿Cuál es el correctivo que pretende aplicar en este sector, en este factor nada más del trabajo? Ya vemos que la política nacional de competitividad y productividad no enfoca solamente el factor trabajo. Estamos hablando de una política que abarca 13 ministerios. O sea, estamos hablando de educación, innovación, infraestructura. Entonces, pero en el tema estrictamente laboral, ¿qué es lo ¿cuál es el argumento del gobierno para decir de que hay que modificar estos problemas? Para el gobierno, el problema es el costo del despido, la estabilidad laboral de entrada y salida. ¿Qué significa esto en la práctica? El gobierno dice que el costo del despido es generadora de informalidad. Es decir, si en el Perú la reforma del año 92 de Fujimori anuló la mayoría de derechos laborales, como hoy día hemos escuchado, ¿no? Es decir, para aquellos trabajadores que eran despedidos, hacían su demanda, ganaban su proceso y al final del proceso tenían derecho no a la reposición, sino al pago de una indemnización. ¿Cuál es el tope? 12 sueldos. Entonces se anuló la reposición con la reforma de Fujimori del año 92. Pero desde esa época a la fecha eso se cambió. En el 2001 el Tribunal Constitucional, en una demanda del sindicato telefónico con esta institución, estableció el tribunal que el artículo 27 de la Constitución, que establece que la ley otorga adecuada protección frente al despido arbitrario, esa adecuada protección para el Tribunal Constitucional implicaba no solamente el pago de una indemnización, sino también la reposición, y estableció la reposición a partir del año 92 frente a un despido ilegal, arbitrario y justificado. Y además agregó dos tipos de despido: el despido fraudulento y el despido incausado, que daba la posibilidad de retornar igual al empleo, pero sin pago de remuneraciones delegadas, que es necesario hasta la fecha hacerlo en la vía judicial a través de una demanda indemnizatoria. Entonces tenemos que para el gobierno el costo del despido es un factor determinante para la informalidad, pero ese es algo ficticio, porque el costo del despido de 12 sueldos es para la gran empresa, porque tenemos el costo de despido en el sector agrario de 6 sueldos como máximo, la pequeña empresa 4 sueldos y la microempresa 3 sueldos. Entonces yo me pregunto, y nos preguntamos los peruanos, ¿a dónde más se pretende estrujar los derechos de los trabajadores? Si el 75% de la población económica activa no está en la gran empresa, está en la micro y la pequeña empresa. Y la micro y pequeña empresa, estamos hablando del costo del despido es en la MIPE es 3 sueldos como máximo y 4 sueldos en la PYME. Entonces no hay forma de que esta propuesta del gobierno sea válida. En cuanto a la estabilidad, a la eliminación de la estabilidad en la entrada, la ley dice que los trabajadores adquieren estabilidad a los 3 meses de estar en el empleo. Pero esto sabemos que en la práctica no es así. La reforma de Fujimori
le sacó la vuelta a esta norma y creó más de 11 contratos nodales. Y de cada 5 trabajadores ahora hay 4 con contratos temporales, precisamente la herencia de 26 años de fujimorismo en materia laboral, y que, como bien lo han dicho acá, hemos sido gobierno 2 veces, pero no cambiaron las cosas. Entonces, el otro argumento del gobierno es que hay que eliminar también la barrera de la estabilidad de salida, eliminar lo que creó el Tribunal Constitucional en 2002, en sus famosas sentencias 1124 del año 2001, con la que crea la reposición de los trabajadores. El gobierno no quiere reposición, es decir, pago de indemnización, y ahí se acabó. Entonces, es evidente que en este punto de la política nacional de competitividad y productividad, es una propuesta inviable. El partido debiera salir al frente, pero no con estos dirigentes. No tenemos dirigentes en el partido y por lo tanto los trabajadores están en la indefensión. Entonces, no hay organismo, así que esperemos que la política nacional de productividad, de competitividad y productividad tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2030. Y en la primera disposición complementaria de esta misma norma legal, le da un plazo al Ministerio de Economía de 180 días para que haga la propuesta del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la que debe ser coordinada con los 13 ministerios que están involucrados en estas 4 pilares fundamentales de la política nacional de competitividad, que per se no está mal. Yo creo que esta es una buena norma, pero rectificando el punto prioritario número 5 del mercado de trabajo, que tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, ahí tiene que haber un freno. Para nosotros, el freno debe ser ¿cuál? El año 2003, el gobierno de Toledo promulgó la ley 28015. ¿Qué es esa ley? Esa ley es la ley de favorecimiento de la micro y pequeña empresa, que estableció en la práctica esa norma una serie de beneficios, pero que en la práctica el gobierno no cumplió. Y la informalidad se ha ido expandiendo. ¿Esta norma qué dice? Dice que las empresas que se formalicen tendrán apoyo del gobierno como política nacional en capacitación a la micro y pequeña empresa, en beneficios tributarios, en pensiones sociales y en créditos blandos a través de los organismos financieros del Estado. Esta norma está, como muchas normas, está ahí, pero nunca se aplicó. Y en la práctica tenemos 3 millones de micro y pequeñas empresas, pero formales, ¿cuántas son? 285.000. O sea, no benefició a nada. Entonces hay que actualizar lo que se estableció para la PYME, que tiene el 75% de trabajadores de la PEA, es decir, la gran masa está aquí en la MIPE y en la PYME. No está en la gran empresa ni en la mediana empresa, está en la MIPE y la PYME, nada más. Entonces hay que fortalecer, hay que sacar del baúl de los recuerdos de esa norma y actualizarla y mejorarla. Y además creemos que también debe revisarse el tema de la remuneración mínima vital. No es lo mismo tener una remuneración mínima vital lineal para la gran empresa y también para la MIPE. No es lo mismo tener una remuneración mínima vital para los trabajadores de Lima y para las regiones, igual que para las regiones más abandonadas como Apurima, ¿no? Ayacucho o Huancavelica, o las regiones de selva. No es lo mismo. Entonces, eso afecta a la micro y pequeña empresa. Entonces, eso debe ser materia de este plan nacional que es de competitividad y productividad, que la norma ha establecido a través del Ministerio de Economía en coordinación con los 13 ministerios, en los cuales debe estar el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio debe convocar a las centrales sindicales para que ahí se revise estos argumentos del gobierno de que el problema sea el problema de rigidez laboral que no existe en el país. Yo creo que estos enormes desafíos, estas enormes necesidades que tiene el país, también estos desafíos son parte de la historia del país, y esperemos que podamos modificar este plan nacional que debe
aprobarse de aquí a 180 días como una forma, ¿no?, de que el país siga en crecimiento, pero con trabajo digno, de acuerdo a los convenios internacionales de la OIT, que establece que trabajo digno que es igual a trabajo productivo con derechos fundamentales, no solamente individuales, sino colectivos. Yo creo que esa es la tarea del movimiento obrero, pero debería haber sido una tarea del ATA, del partido de los trabajadores, que algún día fue, y como muy bien se ha dicho hoy día, está en una situación tremenda de aislamiento de los orígenes del partido. Los trabajadores, el APRA ya no representa a los trabajadores del movimiento social, no tenemos nada en realidad. Y aquí, para revertir eso, necesitamos nuevos rostros, porque si vamos a tener a los mismos de siempre, el país nos va a dar una bofetada, dos, y todas las bofetadas en la cara, porque no habremos entendido la lección de la historia, de que estamos en una situación de traición a los intereses que hay en la Torre y los mártires. Con su sangre, y su lucha y su esfuerzo, hicieron y forjaron un partido de la dimensión continental como el APRA, pero que hoy día realmente está en una situación deficitaria. Gracias, compañeros. Ahora va a hacer uso de la palabra el compañero Víctor Godomar. El compañero Godomar es abogado especializado en Derecho Laboral, ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores de Lima y de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Lideró 4 huelgas nacionales, liderando a más de 10.000 trabajadores de las 28 Cortes de Justicia a nivel nacional. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Trabajo en representación de la CNP. Ha sido representante de los trabajadores ante el CERIAJO sobre reforma judicial, especialista también en políticas de reparaciones a las víctimas y pueblos afectados por la violencia, asesor de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú y en este momento es asesor de diversas organizaciones sindicales y participa en negociaciones colectivas, ¿no? Sin más, dejo al compañero Víctor Omar para tocar el tema de la flexibilización laboral. Compañero, me van a disculpar y me van a dar la licencia de poder hablar sentado, porque tengo unos datos en la computadora que quiero expresarlos, porque definitivamente los aconteceres de lo que viene sucediendo en el día de hoy tienen un prolegómeno, tienen un antecedente antiguo, es cierto, pero que en estos momentos está en un momento de definición. Miren, en la historia, y es nuestra historia que escribimos con Víctor Raúl Ayala Torre, Arturo Sabroso y todos los compañeros jóvenes de los diversos estamentos gremiales, pero también de la Universidad Mayor de San Marcos en ese entonces, a comienzos del siglo XIX, en alianza con los trabajadores se forjó una lucha por las 8 horas, pero además no solamente era por las 8 horas, sino por todo un frontis de derechos laborales que no existían. La segunda revolución industrial trajo como consecuencia la desregularización total, es más, no existían casi derechos laborales, y es en los países capitalistas, sobre todo en los Estados Unidos, donde se pelea y se lucha por conseguir este tipo de derechos. En el Perú, a comienzos del siglo XIX, en 1914, se llevó a cabo una huelga general en el puerto del Callao, y fue las 8 horas se conquistó por primera vez. Lo conquistaron los portuarios en 1914. Tengo el privilegio ahora de asesorar esa organización sindical, que es los trabajadores estibadores del muelle norte y sur del Callao, porque ya no lo maneja ENAPU, sino lo manejan 2 empresas extranjeras transnacionales que vulneran todo tipo de derechos, DP World Callao y APM Terminals, que son entidades, empresas extranjeras. Pero bueno, se aparecieron frente a la actitud oligárquica de dominio y de maximalismo económico estos jóvenes, y lograron rescatar derechos importantes que hasta ahora están vigentes en nuestra legislación laboral. Los cañeros, luego los panaderos a través de la Federación Estrella del Perú, los trabajadores portuarios, los trabajadores textiles, generaron toda una confrontación y generaron la derrota de la República Oligárquica, que después de ello llegó hasta un proceso donde en el año 1992, luego del golpe de Estado, se desestructuró todo y se quiso implementar el viejo sueño oligárquico de
flexibilizar, le llaman, ¿no? Reforma hacia atrás, ¿no? Quitando derechos laborales puntuales, con el afán, según dicen, de incentivar la inversión y crear más empleo. Una premisa totalmente falsa, una conclusión totalmente falsa. No es cierto, y eso es precisamente lo que vamos a desarrollar. Hace 2 años atrás, el Grupo GRADE, que es el Grupo de Análisis para el Desarrollo, sacó un documento que titulaba Los defectos protectores de la protección del empleo, el impacto de la reforma del contrato laboral del 2001. ¿Por qué 2001? Porque en el año 2001 el Tribunal Constitucional emitió ciertas sentencias, que son la 1124-2001 del Sindicato Telefónica y la 1920 también del 2001 sobre COSIO y Telefónica también. Pero esas sentencias del Tribunal Constitucional restituyen, ¿no? Restituyen el derecho de la reposición por una cuestión simple. Los derechos del trabajo, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la estabilidad laboral, son derechos contemplados en la Constitución. Sin embargo, habíamos vivido una quimera de que la 728, que es una norma de rango legal, debía de sustituir a la Constitución y establecer que frente al despido el trabajador solamente tenía derecho a una indemnización. El Tribunal Constitucional, no solamente en el 2001, sino en el año 96 y 97, 96 y 98 saca las sentencias 111-96 y 11-12-98, donde establece que la vía de resarcimiento por tratarse de derechos constitucionales, el derecho al trabajo, debía ser la vía de la acción de amparo. Y entonces el Tribunal Constitucional luego lo desarrolla esto y habla de la justicia paralela laboral. Y entonces la vía procedimental ya ni siquiera era la acción de amparo, sino era la vía que correspondía al proceso laboral ordinario. Y entonces ahora en sede judicial, ya no en el Tribunal Constitucional, estamos reclamando los derechos de los trabajadores y la reposición incluida. Y entonces el Tribunal Constitucional, lejos de los políticos, lejos de los partidos políticos, lejos del Congreso que debía de legislar, comienza a legislar lo que se llama legislación negativa. Y entonces se establece que la ley 728 debería establecer la reposición como forma de resarcimiento cuando hay un despido arbitrario, en tanto es incausado o es incausado o es fraudulento. Y entonces de la vía constitucional lo lleva a la vía ordinaria legal, porque claro, es en esa instancia donde sería defender los derechos de los trabajadores. Entonces ese viejo sueño oligárquico comenzó a hacerse humo nuevamente en el 2001, porque el antecedente inmediato era la desregularización fujimorista, que nosotros hemos aceptado y no hemos cambiado. La Constitución del 79 establecía la estabilidad laboral y la negociación colectiva como derechos constitucionales protegidos por el Estado. Y la estabilidad laboral se llevó al nivel legal con la 24514, que acá la nombraron. Y entonces luego viene en efecto el fujimorismo y el Tribunal Constitucional, como digo, lejos de los operadores lógicos de legislar, el Tribunal Constitucional legisla en negativo y repone los derechos laborales de los trabajadores. Y entonces este informe de GRADE dice no, que lo que ha sacado el Tribunal Constitucional en el año 2001, por eso el documento se llama del 2001, lo que ha sacado el Tribunal Constitucional es contrario a los trabajadores. Le va a quitar la posibilidad de la capacitación, le va a quitar la posibilidad de tener un contrato en efecto con plazo indeterminado y con derechos laborales. Entonces el Tribunal Constitucional le dice que no. Luego dicen también que hay un desincentivo a la afiliación de los sindicatos. Cuando nosotros hemos reducido la representación sindical al 3% de la masa trabajadora, solamente el 3% de los trabajadores actualmente gozan de afiliación sindical.
y con la desprotección que hay, porque como dijo muy bien Segundo, esta legislación es una legislación frondosa, no es una legislación rígida, eso es mentira. Es frondosa, pero no se puede aplicar porque los mecanismos de implementación y de hacer valer esos derechos no se utilizan, no sirven. La ley procesal de trabajo no funciona. Tenemos audiencias de 10 a 1 año. Por otro lado, la SUNAFIL tampoco funciona, no tiene presupuesto. Este gobierno le ha quitado la mitad de su presupuesto a SUNAFIL. Y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Sin embargo, esta ofensiva laboral tiene un antecedente muy pronto que ya se ha tenido trabajando. La ofensiva antilaboral de este gobierno no va a comenzar. Eso es falso. Ya ha comenzado. El decreto legislativo, el 1214, intentó quitar la negociación colectiva a los trabajadores del Estado. Fue derogado por el Congreso. El decreto legislativo 713, que regula las vacaciones, ha sido totalmente desnaturalizado por este gobierno y ya no cumple la función de protección de descanso del trabajador anual. Ya ha sido desnaturalizado totalmente. Y en este gobierno no es que vamos a comenzar una ofensiva de la patronal contra los trabajadores, eso ya se inició. Entonces, nuevamente, en el gobierno, en el año 2002 se crea el Consejo Nacional de Competitividad. Miren los nombres: competitividad, que se llamó el CNC, y ahora lo han vuelto a revivir y le llaman Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Eso lo han hecho en julio del año pasado. Y en ese julio del año pasado, en el 2018, se emite un nuevo informe que se llama Principales ejes para impulsar la competitividad y productividad. Y dentro del renglón laboral nos dicen lo siguiente: hay 3 ejes. Hay que modificar el marco normativo, supuestamente para quitar los derechos de los trabajadores. Punto B dice, como compensación a eso, nos dicen: hay que implementar la fiscalización laboral para que se cumpla la ley laboral. No lo hacen ahora y lo pretenden hacer cuando le quiten los derechos de los trabajadores. Y el tercer eje es fomentar la oferta y demanda. Claro, precarizado el empleo, precarizar los derechos laborales, el trabajador es una mercancía más de la negociación con la inversión privada y pública que se tenga que hacer. Luego sacan el Decreto Supremo 345-2008 el 31 de diciembre como regalo de Año Nuevo y le llaman Política Nacional de Competitividad y Productividad. Y entonces ese es el marco general. No es que este Decreto Supremo no puede cambiar las leyes, pero este Decreto Supremo es peligroso en tanto que nos está diseñando toda una política que apunta a desregularizar la ya desregularizado norma laboral en el Perú. Entonces, el ministro de Economía, Carlos Oliva, a partir de octubre ha comenzado una sistemática lluvia de decisiones y de voluntades para modificar la reposición, para modificar la indemnización por despido, para modificar todos los renglones y las formas de las 11 formas de contratación a plazo fijo existen, para modificar la negociación colectiva, para transgredir la libertad sindical, que es el espíritu del trabajador, el espíritu de la acción sindical de los trabajadores, para modificar y flexibilizar en general todo. Y entonces, ¿qué viene como consiguiente? Esto acaba de renunciar en el mes de diciembre el exministro Sánchez. No lo convocaban a Consejo de Ministros porque era un opositor a la oposición del ministro de Economía. Y ahora han nombrado a una nueva ministra que se llama Silvia Cáceres, adocenada y predispuesta a firmar lo que sea de lo que venga para adelante. Esa es la real amenaza que existe y que está operando el gobierno PPK Vizcarra, porque PPK no ha soltado el poder, seamos realistas, no lo ha soltado. El enjambre lobista que antes pululaba detrás de los gobiernos
incluido el de nuestro amigo, compañero o señor, como quieran llamarle, a García Pérez. Ese conglomerado de lobistas ahora está gobernando. Ellos están gobernando actualmente. Y entonces, claro, dentro de su ideología de lobistas, la desregularización es parte y eje central de su acción de gestión de gobierno. Y entonces comenzamos a decir, oiga, pero eso es verdad, la desregularización va a generar mayor inversión. Y nosotros decimos que no. Miren, en Toledo, del 2001 al 2006, hemos crecido, el gobierno de Toledo dio 4.8. 4.8 hemos crecido en promedio durante los 5 años. En el gobierno de Alan García hemos crecido 6.9, 7%. ¿Sabe cuánto representa un punto de crecimiento? 70.000 puestos de empleo. 6.9, que casi es 0.7, del 2006 al 2011. En el gobierno de Humala, con la caída de los precios de los commodities, con la mala gestión que hubo, se creció 4.2. En el año 2017 con PPK hemos crecido 2.5, lo más pobre. El gobierno de Lugo creció 2.5. Y con el gobierno de Vizcarra, en el último tramo del 2018 hemos crecido 3.7. ¿Saben qué son estos números? Estos números desmienten la intención del gobierno. Si en el año 2010 crecimos 9 puntos, lo hemos crecido con esta normatividad, con estabilidad de los trabajadores, con negociación colectiva, con respeto a la libertad sindical, en donde entonces se cae por su propio peso la teoría de que desregularizar significa tener más empleo y más inversión. Si este gobierno es precisamente el que ha tenido menos inversión pública y privada, la inversión se ha dado sistemáticamente en crecimiento en el Perú en los últimos 17 años, con esta legislación laboral. Entonces, ¿qué hacemos como partido? ¿Qué hacemos como organizaciones sindicales? Yo desmiento que no estemos haciendo algo. En verdad, soy un activista y creo que con Segundo y con muchos compañeros estamos trabajando bases sindicales, queremos formar una escuela de acción sindical, tenemos que revertir e impulsar energía y sangre nueva al partido. Los que tengan algún hijo, algún primo, algún hermano joven que quiera ser y que trabaje en una empresa y que quiera ser dirigente sindical, acá estamos para enseñarle y trasladarle nuestra experiencia en este tema. Entonces hay que revertir el partido, pero sí estamos haciendo. Que el partido como partido no funcione no significa que los apristas estemos congelados en el tiempo y no haciendo nada. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, por lo menos individualmente, hacer un esfuerzo por cada uno. Desmiento que no tengamos representación, que tenemos dirigentes en todas partes del Perú y en todas las organizaciones sindicales. A mí me place viajar a Trujillo y encuentro dirigentes sindicales jóvenes, apristas. Acá también tenemos importantes en registros públicos, en el SUNAT, en Poder Judicial, en el Colegio de Abogados de Lima, en administrativos de educación, en salud, en administrativos de salud, y tenemos una gran cantidad de compañeros que hacen esfuerzos personales y no grupales, no organizacional. No tenemos una línea de acción sindical. Vamos a construirla, por supuesto. Lo que estamos dispuestos a hacerlo lo vamos a hacer, pero en todo caso desmentimos que la teoría de que regularizando vamos a generar más empleo y más inversión, eso es mentira. El empresario de afuera, no los brasileños, sino el empresario holandés, alemán, negocia directamente y exige negociación colectiva. Ellos vienen acá no para verificar qué legislación laboral tienes, vienen acá para ver si no hay corrupción y si no hay burocratismo excesivo para la inversión. No vienen a ver el tema laboral, eso es falso. Y el empresario peruano se vale de esta legislación laboral y tiene todas las facilidades para invertir y para atender trabajadores, pero claro, el mercantilismo le gana. Y ese tema es lo que tenemos que verificar de este tema, ¿no es cierto? Tengo mucho más información del tiempo, pero estamos con 10 minutos. Muy bien las exposiciones de ambos compañeros. Como vemos en el tema laboral, hay que recordar, un poco resumiendo ambas exposiciones, ¿no?
que cuando se dio el decreto legislativo 728, se habló de que había que flexibilizar las normas laborales para que haya más empleo, ¿no? Y mejor trabajo para los trabajadores. Los neoliberales en ese momento dijeron eso. Y después de tantos años de esta norma, ¿no?, que quitó, por ejemplo, la estabilidad laboral, que se dio durante el primer gobierno de Lafra con la 24514, y se permitió el despido y una indemnización, efectivamente lo que hicieron en muchas grandes empresas fue despedir a los trabajadores, incluso pagándoles indemnización, porque no querían sindicatos. Y como bien ha dicho Segundo, también está la legislación laboral privada permite los contratos a plazo fijo. Y la mayoría de gente planilla está en esos contratos. Más del 75% es contrato a plazo fijo. Y en el sector estatal, recordemos que Fujimori sacó gente del sector estatal. Miles de trabajadores fueron despedidos del sector estatal y se contrató gente bajo la locación de servicios, sin ningún derecho laboral en esos momentos. En el segundo gobierno de Hernán García, los trabajadores pasaron a un régimen laboral con algunos derechos, que es el CAS. Pero el CAS, por ejemplo, no permite sindicalización, porque el CAS son contratos a plazo fijo, ¿no?, y no tienes estabilidad. Y sin estabilidad no hay sindicatos. Y si la mayoría de empresas en el sector privado, la mayoría de trabajadores están en contratos a plazo fijo, tampoco puedes fomentar sindicatos. Entonces ya hay en estos momentos una flexibilización, como bien ha dicho aquí Segundo, no hay rigidez laboral, ¿no? Y con las cifras que ha dado el compañero Víctor Godomar de crecimiento económico, es decir, desde el 2001 hay un crecimiento económico en el Perú. Eso quiere decir que hay redistribución o hay riqueza para redistribuir, en vez de consolidar los derechos de los trabajadores y repartir la riqueza, ¿no?, hacia la mayor cantidad de población del Perú, es decir, a los trabajadores. Los empresarios quieren llevar más riqueza en el fondo para su bolsillo, porque con el recorte de derechos de los trabajadores es llevar dinero para los empresarios. Cuando ha habido crecimiento económico, no hay recesión económica como para decir, bueno, pues no, todos tenemos que ajustarnos, por el contrario. Y vienen además, y esto es importante que lo repitamos y lo colocamos los compañeros, que vienen con el mismo discurso que del año 90, que hay rigidez laboral, ¿no? Es decir, repiten el mismo discurso, su mismo discurso, ellos se autoengañan, ¿no?, los empresarios y los abogados de estos empresarios, porque hay toda una corriente de opinión en ese sentido de la flexibilización laboral. Es más, como bien se ha ido poniendo, el gobierno de Vizcarra ha tocado otros temas y la gran presa toca otros temas, ¿no? El tema de la corrupción, que es importante combatir la corrupción, pero sin embargo estos temas poco se hablan o poco se mencionan. Es más, el propio primer ministro dijo que había que reducir las vacaciones. Han retrocedido, parece que eso, pero ahí se nota claramente la señal hacia dónde quieren orientar. Y obviamente ha habido una reacción por redes en esto, ¿no? Y parece que están intentando, aunque con la política de competitividad aprobada, parece que quieren continuar. Y es más, esto lo manejan los liberales desde el Ministerio de Economía, porque ahora la política laboral no la da el Ministerio de Trabajo. El exministro Sánchez renunció justamente por eso, porque dijeron en el Consejo de Ministros, no, esto lo va a ver Economía, no Trabajo, ¿no? Porque obviamente en Trabajo tiene que convocar a las centrales trabajadoras, tiene que haber un diálogo, como lo señala el OIT. Entonces, compañeros, en estos momentos vamos a pasar a una ronda de preguntas para que luego los ponentes respondan las mismas, pero sí les pediría un minuto como máximo, por favor, para ser concretos, ¿no?, en los temas y en el marco que se ha puesto. Los compañeros que deseen preguntar. Compañeros, buenas noches. Los felicito y les agradezco a ustedes por
organización de nuevos rumbos en el partido, de haber realizado este conversatorio, esta exposición, ¿no? De recordando también la gesta histórica de nuestro maestro Víctor Raya La Torre, como el primer presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, en aquella época la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representando a esta fuerza estudiantil en apoyo a la lucha de los trabajadores, cuando se dio la unión de los trabajadores intelectuales en nuestro gran país, ¿no? Compañeros, yo quisiera